Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy. Hoy jueves 2 de julio del 2026, con 28 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Calorcito, ¿eh? Bueno, eso es lo que nos espera. Y ahora es que está empezando realmente el verano. Bueno, ¿y qué tenemos para compartir con ustedes? Está celebrándose aquí en el país un evento de inversión. Estuvo el presidente, hablaba de las bondades, hablaba de la cantidad de inversión extranjera que hemos venido atrayendo al país, y lo cual es correcto, y aspiramos a llegar a unos 10.000 en algún momento, millones de dólares al año. No somos, digamos, que de los primeros ni los punteros, porque también nos gusta vendernos y colocarnos, pero no está mal y es importante. Y sí, es importante hacer un par de señalamientos al respecto. Esa inversión extranjera, o si nos lo vemos, está muy bien, se enfoca en zonas francas y en algunos sectores con algunas facilidades tributarias, impositivas, esos costos tributarios que asume el Estado, que no se expanden a otros sectores de la economía, y esas distorsiones, porque pudiéramos atraer inversión a otros sectores que no fuesen necesariamente esos, sin que eso esté mal, y que tengamos 300.000 empleos en zonas francas, y que estemos añadiendo mucho valor agregado. Y por eso mantengo aquí siempre ese mensaje a los jóvenes, de que hay que estudiar en el ITLA, en el Politécnico Loyola, en Infotel, Salesiano, aquí y allá, y tratar de que ese 4% en educación tenga una eficiencia, de que los jóvenes y los niños que salen de ese fruto con esa inversión importante del Estado, pues realmente tengan el conocimiento y las habilidades y las capacidades adquiridas en la educación, en ciencia, en tecnología, ingeniería, matemática. Entonces todo eso es fundamental, es un pilar. Por como les vengo diciendo permanentemente, eso de que usted oye hablar ahora la vemos en las redes, que en Facebook, así que fotos y cosas, con su AI incorporado, inteligencia artificial. Yo le decía, eso no es cosa de futuro, hace par de años, de que eso es ya. Y cantidad de carreras que no van a existir. Entonces, ¿cómo está usted estudiando algo que lo que le va a dar es un título, que usted lo va a colgar en la pared, que no le va a servir para nada? No le va a dar 2 pesos. Y por ese título, por los conocimientos que usted adquirió en esa universidad, pasándose 5 años, no va a obtener ninguna remuneración, porque eso que usted aprendió no sirve, para ponerlo de una manera plana y sencilla, no sirve para nada. No aporta ningún valor, a nadie le interesa. Pero si usted sabe arreglar una llave de paso, una llave, una cerradera, una ducha, un sanitario, una cosa, usted añade valor. Si usted sabe poner un bombillo, una instalación eléctrica, un interruptor, usted añade valor. A alguien necesita que le hagan ese trabajo porque no lo sabe hacer, o porque sus ingresos por otro lado le permiten contratar a una persona que sí lo sabe hacer, y por eso usted le pagan. Pero si usted estudia algo que no va a servir para nada y mañana esa carrera no va a existir, no, porque no se va a usar, porque ya hay aplicaciones digitales que sustituyen esos trabajos, esa rutina, por la robotización, el machine learning. Eso es que la computadora va aprendiendo a hacer procesos y hasta los va corrigiendo y los va mejorando en procesos paulatinos. Y ya la próxima vez, imagínate tú, trabaja sin errores. No como un operario que va a estar haciendo una cosa y se va a equivocar. No, aquí ya no pasará eso. Entonces, evidentemente, uno tiene que tener esa conciencia. Ese es el futuro de mañana. Obviamente, el futuro es mañana. Ese es lo que tenemos pendiente. Y aquí nosotros estamos hablando de
tripegüiro, unos urbanos y unas locuras por ahí, gente que lo que está elogiando y el mundo transformándose, pero a velocidad astronómica, y nosotros con problemas del siglo pasado y de más atrás, problemas ancestrales que tenemos que superarlos. Y entonces, a la vez que superamos esos procesos, esos problemas, esas deficiencias, esas falencias, tenemos que ir reguindándonos, enganchándonos, alcanzando las cosas modernas. Que andaba por ahí, que por España, que hablando de semiconductores. Pero si nosotros los muchachos no saben ni a leer, no saben bien ni aprender, ni a leer. Y también tenemos que dejar de hacer bulto y enfocarnos en las cosas concretas y saber que las personas que vayan, miran las discusiones que tenemos, el Congreso, zancochando leyes ahí, metiendo paquete fiscal para recaudar dinero sin dar una explicación, que no se sabe qué se hace con esos cuartos en la práctica. Porque por un lado se recauda más dinero, por otro lado se coge la mayor cantidad de préstamos de la bolita del mundo, para decirlo como a los dominicanos, y no ves tú una contraprestación. Porque el doctor Balaguer hizo obras, cantidad de obras, con ahorro interno, sin tomar prestado. No es que eso sea lo adecuado. Lo óptimo en términos de conceptual. No, usted usa ahorro interno y usa ahorro externo para expandir la producción. Imagínate tú que el presidente Balaguer hubiera cogido los préstamos que ha cogido este gobierno o los subsiguientes, hubiera hecho el doble de lo que hizo. Entonces se puede tomar prestado para obras de infraestructura. Hasta cuando Hipólito, con los primeros bonos soberanos, se ha invertido más que lo invertido en esta administración, y esta es la administración que más préstamos ha cogido de la bolita del mundo, de todos los gobiernos pasados. El que más recursos, y además el que más recursos ha manejado. Y entonces agarra y sube los combustibles, y los combustibles bajan. Ahora mismo, mire, en tiempo real, el West Texas Intermediate, el que se usa para referencia aquí en la República Dominicana, está por debajo del valor que tenía el 28 de febrero cuando empiezan los ataques norteamericanos e israelíes a Irán, que fue un sábado 28 de febrero. El año ese, el día ese que tiene el febrero, 28 días. Estaba en 68 y algo. Ahora mismo, ahora en tiempo real, en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el West Texas Intermediate, el crudo de Texas, de referencia para nosotros aquí, está en 67,55. Con relación al día de ayer cayó 1,50. Y entonces aquí el gobierno con los combustibles congelados. Dime, o sea, una arrogancia y una, como decía alguien, un comentarista que me caía malísimo a mí, pero eso no importa, que decía como que no se ría de mí. No se ría de mi ignorancia, algo así. O sea, ¿cómo así? O sea, tú argumentas que subes los precios de los combustibles 15, 7, 6, como 6 aumentos, porque está a 90, porque está a 100, y ahora está a 67. Imagínate, de 90 a 60 cayó 33%, ha bajado 30%, un tercio el costo por barril, y tú lo subes y entonces lo dejas frisado, y lo piensas dejar frisado por 3 meses. Porque lo tuyo no es ni siquiera racional, es buscar dinero. Que es una anticrisis, pero ¿cómo que anticrisis? Será antiolla para ti, para gobierno. Ni siquiera la indexación salarial la hace completa, el anticipo tampoco lo hace completo. Entonces, ¿qué arrogancia es? O sea, los gobiernos tienen que tener, y además ganarse la legitimidad para hacer las reformas. Porque las ollas donde cocinan las madres de uno, ¿verdad? Las ollas de presión, como se llaman,
tienen una válvula para cuando la presión sube hasta un cierto determinado nivel, por ahí disipan presión y pita y botan por ahí presión del agua que va hirviendo, de esa presión que se va acumulando. Si no tuvieran esas válvulas, eso explota como una bomba. Los gobiernos tienen que tener, que no tocamos el ITEVI, no, que no tocamos aquello, pero cuando tú empiezas a hurgar y esas actitudes, por ejemplo, eso de los combustibles, eso es totalmente inconcebible. ¿Cómo es que lo vas a dejar frisado? El combustible baja 30%, está por debajo al precio que tú que te argumentaste para tomar la decisión y ahora lo piensas dejar congelado. No, porque nadie sabe lo que puede pasar por allá. Si no, pero no, pues mañana podemos amanecer todos muertos, pues nadie puede saber lo que puede pasar mañana. Si así es que vamos a vivir la vida. Ajá. Entonces el ciudadano sí tiene que sacrificarse, pagando más el impacto inflacionario, que ya de por sí venía arrastrado. Ya de por sí venía arrastrado. Entonces tú tomas esta medida y encareces más el poder adquisitivo, disminuyes más el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y le complicas la existencia, y le complicas la vida. Le preguntan a Paliza y dice, no, porque eso es el Ministerio de Industria. Sí, el gobierno. No es el Ministerio de Industria, ni imagínate, el gobierno, porque el gobierno es un todo. Cuando se mandó al Congreso, cuando se sancochó esa ley, cuando se aprueba la de residuos sólidos, todo sancochado, dale para allá, que el golpe avisa y vámonos, y no importa lo que diga el CONE, no importa lo que diga Ángel, no importa lo que diga la Asociación de Industriales de la República Dominicana, no importa lo que digamos nosotros, dale para allá, que cuarto que necesitamos. ¿Cuarto para qué? Los ingresos aumentaron en 9.6%, 440 mil millones. Ayer presentábamos 58 mil millones gastados en publicidad, en cariñitos y en todas esas cosas que el gobierno se inventa. Entonces, tiene dinero por ahí, pero no, viene a buscarlo de nosotros, de los ciudadanos, de los consumidores, de los contribuyentes. Nos clavan por todos los lados. Y tenemos que aplaudir como focas. No, si está correcto, lo que está correcto, no se tocó el ITEVI, perfecto, no se tocó el ITEVI. Y vamos a establecer algún monotributo, lo apoyábamos desde por aquí. Las cosas buenas que estaban ahí, por ejemplo, en la eliminación a las microempresas del anticipo, excelente. Pero ¿por qué no lo extendieron a las otras, a las pequeñas y medianas? No, ahí lo que se puso, en lugar de que se pague alicuotas mensuales, de 12 alicuotas, se bajó a 4, 3 o 3 cuotas o 4 cuotas. Pero es lo mismo. Pero elimínenlo. No hay necesidad de eso. Es buscando cuarto por todos los lados, con el cuchillo en la boca aquí. ¿Apuñalando a quién? A la población. Con una arrogancia. No, lo vamos a dejar fijo. Ahora no, eso es industria y comercio que sabe. Puede ser que ni siquiera tener la humildad de reconocer, no. Pensábamos que la situación se iba a complicar, pero ahora se está negociando, hay ciertos acuerdos, el petróleo ha bajado, no hay necesidad de eso. Contradiciendo además hasta las políticas aplicadas anteriormente. Por ejemplo, en raíz de la invasión rusa a Ucrania, que se dispararon los combustibles, llegaron hasta 120 por ahí, ahora no llegó tanto. ¿Qué hizo el gobierno? Puso un rango de 85, si pasaba de 85 se iban a empezar a ajustar y si llegaba, ¿cuánto fue? Creo que 115, ni se iba a cobrar el 16 del ad valorem, algo así, no lo preciso bien, pero ahora ni siquiera eso. La crisis, que se iba, no, hay me da a mí como que hay una cierta arrogancia, como si la gente no entendiera, como que si la gente no estuviera viendo la realidad. Dice, pero ven acá, ¿hasta cuándo es como así? ¿Por qué? ¿Por qué mantener eso congelado? En los combustibles, cuando ya los llevaste hasta la tambora, allá arriba, 341 estamos pagando por la gasolina premium, que le has aumentado como 50 pesos en función de la crisis. Pero ya la crisis, pero el precio bajó al nivel previo y la ley hablaba de que si subía, subía y si bajaba, bajaba.
Y no es verdad, 400.000 millones en beneficios netos, porque me da 90 y pico de mil y recauda por los impuestos que recauda, los 2 pesos por galón, el 16 de las valores, más el de la paridad de importación de la ley de 112. 500.000 y pico, pagas 1.000 de, redondiémoslo, pagas 100.000 de subsidio, la parte que no está subsidiando, y con cuál el neto que se queda el gobierno, el saldo, 400.000 si lo redondeáramos. O sea, ganando por todos los lados y ahora lo sube y lo deja congelado. Y la población tiene que aguantarse y quedarse callado. Por ejemplo, y le preguntaron a Paliza y no respondió. Hizo ahí un cuento que eso es cosa del Ministerio de Industria y Comercio. Eso no es de ningún Ministerio de Industria y Comercio, eso es del gobierno. El gobierno es que dice, Industria y Comercio actúa. Bueno, dice que sea una conversación que se va tomando día a día. Pero, por ejemplo, ¿qué han hecho otros países? Vamos a suponer, mire, aquí hay unos ejemplos. Paraguay redujo en 2.6 el precio del diésel que se comercializa, porque ese es transversal a toda la producción, para llevar los fertilizantes al campo, para llevar las plántulas que le dicen, las semillas, las plantas que se van a sembrar al campo, para el combustible que usan los tractores en el campo, el combustible que usa el agricultor en su camioneta, en su jeep para ir al campo, gasoil, ¿verdad? Luego se produce el combustible que usa el camión que lo trae de allá de Constanza, de por allá de donde sea, a la ciudad. Eso es todo gasoil. Entonces, todo eso se le adiciona al precio de ¿qué? Del producto agrícola. Y llega con precio más caro a la ciudadanía. Entonces, el diésel es un producto que es transversal, impacta la producción. Paraguay ya bajan los precios, le habían subido 3 veces, aquí subieron como 4 o 5, y en lugar de bajarlo, lo congelan arriba. Paraguay le redujo 2.6 al precio del diésel. Brasil le anunció el retiro gradual de los subsidios, porque en lugar de subirlo, Brasil lo que hizo fue que lo subsidió. Ah, no, aquí lo suben, le quitan el subsidio, le empiezan a reducir el subsidio y dicen, no, porque todavía te estamos subsidiando. Es que tú no me estás subsidiando nada, tú me estás dando de 500.000 millones que recauda de los impuestos por los 3 componentes, el 2 pesos por galón, que siempre andan matándoselo Antonio Marte y Juan Ubiere al gobierno, que se queda con esos cuartos, son muchos miles de millones para movilidad y transporte y algo. El 16 de las valores, que es del valor del precio en la aduana, lo que vale cuando se meten 100 millones, en $100 el barril, el gobierno cobra mucho más que cuando está ahora. O sea que ahí le conviene más. Entonces nunca se tocó eso, ni se dijo, bajen los fletes. Ustedes se recuerdan, yo decía aquí, el gobierno no toma medidas, hace mucho bulto. Entonces en ahorro no lo hace, para nada. Para subir, sube como un cohete. Entonces, para bajar dice que no, lo frisa arriba, aunque el precio de los combustibles haya caído. Brasil empieza a retirar los subsidios, que lo estuvo subsidiando para pasarlo a los consumidores. ¿Por cuál decisión lo toman? Por la caída de las cotizaciones internacionales del crudo. Es que nadie puede hacerse loco. Donald Trump, ¿qué pidió? Que se baje a 2.50 el galón de gasolina. Y hasta, por ejemplo, a California, que se quiten los impuestos. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense ustedes cómo el gobierno, como ni oye, ni ve, ni entiende. Con anteojeras y fuerte. Y si es por ahí que voy, es cuarto lo que voy a buscar, y cuarto. Y uno dice, ¿y cuarto para qué? ¿Para qué? Tienes 300.000 millones ahí depositados en banco. Ahora vienes a sacarle a la población 60.000, 50.000 millones de los bolsillos, con un eufemismo de que el 0.15 que pasó a 0.20 para las transferencias bancarias, eso es marginal, dice Magín. Marginal, mi hija preñada y el marido trasladado para la frontera, marginal. Un 30% es marginal. ¿De cuándo acá? O sea,
Se están como riendo en la cara de la población, pero eso no está bien. Así no se puede. Mira lo de la ley que acaban de sancochar, a pesar de las quejas de las industriales, la de los residuos sólidos, que van a pagar empresas, porque sí, acá, ponle ahí números que ellos ganan, ellos venden mucho, y ellos, ¿qué van a hacer con eso? Lo van a poder contar de los costos. Porque es que es loqueando que andamos. Cuando usted incluye entre sus costos legítimos, por ejemplo, la depreciación de un inmueble, una amortización acelerada, los pagos de los intereses, usted lo descuenta del pago de impuestos que hace al Estado. Por eso, un financiamiento, digamos, si yo lo hago con capital propio, 100%, 100 millones y lo meto ahí, mi tasa de interés, yo eso no lo descuento de los costos. Pero los intereses que yo pago, si yo tomo un préstamo, luego lo descuento y cuando se ajusta, entonces eso te permite una mayor rentabilidad porque tú disminuyes lo que le pagas al impuesto porque eso lo pusiste como costos. Más o menos es un concepto financiero. Entonces, aquí ellos, ¿qué van a hacer? Obligatoriamente traspasarlo a la producción, a los costos de producción. Ajá. Pero ese es un impuesto encubierto, como dijeron una asociación de empresariales, para los ayuntamientos. Como no se le está traspasando del presupuesto lo que le corresponde por ley, se le está metiendo por ahí un dinero que va a un fideicomiso que nadie sabe lo que han hecho, que le van a llover todos esos miles de millones, que nadie da una explicación correcta, nadie sabe ni siquiera qué se hace con eso. Pero al final, ¿usted sabe quién tiene que pagar ese dinero que sale de algún sitio? Pues no es inorgánico que se está creando en el Banco Central, no, es que se lo están quitando a los consumidores porque se lo van a traspasar al precio del producto. Sea un chele, sea 2 cheles, sea 3 cheles, sea 1 peso, sea 2 pesos, sea lo que fuere. No hay almuerzo gratis, alguien tiene que pagar esa transferencia. Ese saco de cuarto que le va a llegar a una cosa que se llama fideicomiso de residuos sólidos, que nadie sabe quién puso al que está ahí, por qué lo pusieron, ni su capacidad, no, porque está pegado en un alicate del gobierno de turno. Será de este, será del que viene. Así es que nos estamos manejando. Y eso no pinta bien. Y eso no pinta bien. Ahí tenemos el lío con Azonadega, con Anadega, la de los combustibles, con los bancos que le cobran 7 pesos por galón. Hay gente opinando que ni siquiera entienden de qué se está hablando. Dice un transportista, sugiere mano dura ante advertencias de Anadega. Dice que el gobierno tiene que militarizar las bombas. Oiga usted qué clase de locura tenemos aquí, gente opinando. Y esos son los que llevan a Palacio y después salen, no, si los productos no han bajado, a los productos al contrario, no han subido, al contrario han bajado. Digo, pero ¿dónde que compra este? A él le bajaron, algo le bajaron a él, para que salga diciendo eso. Oiga esto, el dirigente Mario Díaz sostuvo de transporte que las autoridades deben intervenir de manera redirecta, no solucionar el problema y ver cómo llegan a un punto de avenencia donde sea legítimo y no sea oneroso ese cobro de comisión que hacen los bancos por el uso de tarjetas, que se pongan de acuerdo o se busque otra solución. Diga que el gobierno tiene que aplicar mano dura a los oligopolios de los combustibles, como es que de eso se trata. El gobierno es que le establece los 25 pesos por galón que le corresponde por margen de distribución y a los transportistas cuánto le toca por la margen de distribución y todo eso se pone en el precio final de los combustibles junto con los impuestos. Se supone que deben estar informados y no deben estar hablando tripegüiro. Gente que habla sin saber. Oiga esto. Al calificar la postura de los dueños de estaciones de combustible como una evasión terrorista fiscal, ¿qué disparate está hablando ese hombre? ¿Cuál evasión? Es a los bancos. Es un lío entre bancos y empresas privadas, los colmaderos de gasolina, vamos a llamarlo así, las bombas de gasolina, que tienen que pagarle a los bancos un 7 pesos por galón que echan.
por el uso de tarjeta, por pago con tarjeta. ¿Dónde está la evasión ahí? De que terrorista, evasión terrorista. Y proponen militarizar los establecimientos. Así es este país, señores. Y ahora tenemos que pagar también el 0. Cuando vayamos a pagar la tarjeta, que hacemos un pago online, una transferencia o por cheque, tenemos que pagar ahora un 33% más de la transferencia que nos pusieron. Por ejemplo, mira, Juan Uvieres, que no habla, no está desinformado, siempre se dice que aprueba el llamado de Anadegas, porque lo ve excesivo lo que le cobran, o sea que el reclamo es justo, pero no habla el disparate que dice este es otro señor. Ellos tienen que llegar a unos costos operacionales que sean razonables, lo cual me hace sentido. La tarjeta debe llegar a un acuerdo con ellos, pero este sabe lo que está hablando. Otro empresario, William Pérez Figueroa, dice que tiene que buscarse una solución, que eso sería un retroceso la medida, porque la gente tendría que andar con efectivo y eso es peligroso porque entonces los asaltarían. ¿Hacia dónde va esto? Ustedes se acuerdan que se habló que la medida esa que se puso desincentiva la digitalización y que estamos incentivando el que dejemos de usar efectivo, pero ahora con este aumento, con tuve encarecerme los costos de las transferencias y del pago con cheque, tú lo que me estás diciendo es que yo vaya y retire dinero de mi cajero para que yo ande con un viaje cuarto en los bolsillos, expuesto a que me asalten. Vea usted cómo hay contradicciones en cómo se van aplicando políticas públicas que en sentido estricto y general se contradicen, contraponen. Por eso hay un refrán que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. ¿Dinero para qué? Buscas dinero si tus ingresos han aumentado. Tú tienes muchísimas fuentes alternas, evasión, elusión, costos tributarios. Ahí no. A pescar a la pecera, como siempre. Porque no tocamos el ITEVI. No, hay que aplaudir ahora porque el ITEVI por fin no se tocó. Que es progresivo, ciertamente muchas de las medidas, pero tú no vas a ir siempre a cargar a los mismos sectores con impuestos que son hasta distorsionantes, cuando lo que tiene que hacerse es una reestructuración integral para resolver problemas estructurales de la economía. El mundo está variado, el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. Y nosotros tenemos que hacer que no solamente se desarrollen los 2 o 3 polos industriales y turísticos que tiene la República Dominicana, porque el país es más grande. ¿Qué decía la señora del BID en estos días? El 53% se produce en el 11% del país. Jaina, las zonas francas de allí, de aquí, de acá. Cuando tú buscas, y ahí entonces se generan esos atascos, esos congestionamientos, y las otras zonas del país soltada en banda, como dicen en la calle. No se hace inversión, los gobiernos no llegan ahí. Y eso es como dice el huevo y la gallina, el cuento del huevo y la gallina. ¿Quién es primero? El gobierno no hace inversión para decir cualquier cosa. En Santiago Rodríguez, hay muchos, mis amigos del Casabe allá, vamos a suponer, no hacen, poniendo un ejemplo, el gobierno no hace inversión en Santiago Rodríguez, porque en Santiago Rodríguez viven, vamos a suponer, 60,000 personas, qué sé yo, 50,000 personas, y hay poca producción. Y ahí hay pocos votos, para ponerlo políticamente, electoralmente. Pero ese de lo del quién es primero, si el huevo o la gallina. No va si no hace inversión, porque no hay producción, pero no hay producción porque tampoco hay las condiciones para que se hagan las inversiones. Entonces los gobiernos tienen que definir aspectos estratégicos para hacer que las diversas comunidades, porque tú no puedes ver nada más ver la cosa en blanco y negro. Tienes que llegar a los diversos sitios, crear condiciones para que ahí también se desarrolle el país. Pero no es
cuarto para gastar, cuarto para derrochar, cuarto para cariñito, bono madre, bono luz, bono gas, bono allí, bono allá, y más cuarto, y no van a alcanzar. Y ahorita sale un inventor por ahí que no alcanza ahora, hay que buscar otra cosa. Y si se arma otra cosa por ahí, se inventan de nuevo otro parche, porque se usó para no hacer lo que había que hacer, que era una reforma integral tocando los gastos. Tocando los gastos. Mire ese ejemplo que vimos ayer. Y se habló de que se iban a recuperar 40.000 millones de por aquí, de por allá, y no se ha visto realmente cómo. Y siguen las cosas moviéndose de esa manera y no se ve que haya un enfoque real para corregir problemas estructurales que tenemos en la economía. Es verdad, tenemos baja recaudación, pero tú no haces el esfuerzo, tú has salido a buscar, a coger los mangos bajitos, a cargarle a quién, a los de siempre. Así, simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos en Economía y Mercado.